entreguemos todo en las manos del Señor y yo sé que todos tenemos en este momento como peticiones para el Señor. Recordemos que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos primero con gratitud porque tenemos más motivos para agradecerle que pedirle, pero también son momentos en los cuales podemos derramar nuestro corazón ante Dios y pedirle por aquellas necesidades que hay en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Estamos viviendo tiempos difíciles y qué mejor que como comunidad nosotros nos acerquemos con un corazón humilde, porque se necesita también humildad para acercarse al Señor y reconocer cuánto lo necesitamos, cuánto nuestra familia necesita de su presencia, cuánto necesita nuestra nación de Él y el mundo entero. Bueno, gracias a Dios por esa adoración tan hermosa. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículos del versículo 41 al 52. El tema de hoy lo titulé Creciendo integralmente. Dice así la escritura: iban sus padres, esta es la ida de Jesús al templo con sus padres, y dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Yo quiero hacer énfasis en los 2 últimos versículos de esta escritura. Quería leerlo todo para que tuviéramos el enfoque de todo lo que estaba aconteciendo y alrededor de que se da este final, cuando dice que Jesús desciende ya de nuevo con sus padres y que volvió a Nazaret y que estaba sujeto a ellos, a su madre, y que su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Yo quiero remitirme a los 2 últimos versículos porque encontré en ellos una profundidad para nuestra vida supremamente hermosa. En la primera enseñanza la vamos a tomar del versículo 1, del versículo 52, que dice que Jesús descendió con ellos y que volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Recordemos que en estos primeros apartes de la vida de Jesús encontramos una historia sobre su nacimiento, encontramos otra parte en la escritura donde María y José van a consagrarlo a Dios al templo, y encontramos esta tercera parte que es cuando Jesús ya tiene 12 años de edad y María y José van a celebrar la Pascua junto con él y él se queda.
Y después de esta parte de la niñez de Jesús, ya no se vuelve a hablar absolutamente nada. Quiero que tengamos en cuenta eso porque ahorita les digo por qué no se dice absolutamente nada de esos 12 años. Jesús, como Dios encarnado, fue 100% Dios, fue 100% hombre, pero vivió cada etapa de su vida en esta tierra sin obviar ninguna. Y esto es importante que nosotros reconozcamos porque a veces los seres humanos nos metemos en muchos problemas. Jesús es un ejemplo maravilloso y parece que esta parte de la historia de Jesús, de su niñez y cómo él regresa, parece que la pasáramos por alto, pero como nunca antes cobró vida en mi corazón y Dios me la mostró de una manera tan profunda y tan significativa y aplicativa para nuestras propias vidas. Es importante mirar que el Señor como hombre no vio ninguna etapa de su vida. A veces nosotros como seres humanos queremos obviar etapas y vemos cómo los niños pasan de pronto bruscamente de ser una niña a ser una mujer, de la adolescencia a una etapa fuerte, forzando situaciones y tal vez obviando etapas de la vida que nos llevan a vivir momentos muy difíciles y muy dolorosos. El Señor no vio ninguna etapa como hombre y eso quiero que lo tengamos como un ejemplo para ayudar a nuestros hijos. Yo pienso que a estas alturas de la vida, pues tal vez nosotros también queramos obviar algunas cosas, pero no es bueno saltar etapas de la vida. Él mismo se reveló completamente fiel y Jesús se revela completamente fiel en mil pequeñas cosas, en miles de cosas, antes de entrar formalmente a una vida de ministerio y de llamado de parte del Padre. Él se porta fiel. Él fue un hijo obediente a sus padres, miembro de familia, respetuoso, guardador de los preceptos, de las enseñanzas, de los mandamientos, porque esto implicaría un camino de ejemplo para aquellos que más tarde él sabría que le seguiríamos. Y aquí cabe decir que, como dice la Escritura, que el que no es fiel en lo poco no puede esperar ser puesto sobre lo mucho. La primera palabra de resaltar es la palabra sujeción, algo que tal vez una generación como esta, y no sé si muchos de nosotros les fue muy difícil de asimilar y de tener en alta estima el significado y la importancia en nuestra vida y en la vida del ser humano de ser una persona sujeta. Sujeción significa reconocimiento de autoridad. La vida de Jesús comienza como comienza una vida que quiere desarrollarse plenamente en orden, en armonía e integralmente. Sujeción es un principio de obediencia que denota que ella se realiza por amor y por respeto, mas no por obligación. De seguro que ese Dios que se manifiesta como un Dios de amor quiere que nosotros entendamos el principio en nuestras vidas
y que lo podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestras generaciones de cuán importante es saber que la sujeción, que la obediencia es un camino para preservar nuestras vidas del mal, que es un camino que Dios nos muestra para guardarnos, para protegernos. Jesús se sujeta por amor, por respeto y no por obligación a sus padres y regresa con ellos. Sujeción es rendición, es docilidad, es mansedumbre, es todo lo contrario a la rebeldía, a la desobediencia, al orgullo. Él es manso y humilde de corazón. El principio de la obediencia también fue la piedra angular en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo y en su obra, porque la salvación de la humanidad radicaba en la obediencia de Jesús. Él dijo en muchas ocasiones a sus discípulos: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero también la obediencia llega a ser la piedra angular de cualquier ser humano que desea que su vida se desenvuelva y se desarrolle ordenadamente. Hoy hay un repudio y yo pienso que en el desarrollo de este tema nosotros sabremos que hemos cometido el gran error de alimentar espíritus rebeldes, espíritus desobedientes en nuestra propia vida y en la vida tal vez de nuestros hijos. Él empieza con esa palabra sujeción, porque desde ahí radica un crecimiento armónico, un crecimiento que se va a dar sin dificultad, que se va a dar paso a paso, sin evadir etapas, sin saltar, sin tomar atajos. ¿Por qué saltamos? ¿Por qué evadimos etapas? ¿Por qué saltamos momentos de nuestra vida los queremos saltar? ¿Por qué queremos buscar atajos? Desafortunadamente, porque queremos salirnos con la nuestra, porque hay rebeldía en nuestro corazón, porque no queremos seguir el derrotero de la vida. Hay un dicho popular que dice: vísteme despacio, que voy de afán. Y a veces los hombres estamos demasiado afanados, pero yo pienso que nuestro afán de conseguir las cosas inmediatas tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestra rebeldía y con nuestra desobediencia. Nos encontramos con un hombre de Dios como Moisés, que fue un hombre usado por Dios para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud, pero Moisés empieza su vida lleno de buenas intenciones para liberar el pueblo de Israel, pero lleno de buenas intenciones se encuentra haciendo las cosas a su manera, sin sujeción al Padre, y se encuentra matando a otro hombre por una buena causa, tal vez afirmado
en lo que los seres humanos sin Dios nos podemos afirmar, en que el fin justifica los medios. Tal vez eso le pasó a Moisés, pero Moisés tuvo que ser llevado al desierto para ser tratado por Dios, para que su espíritu aprendiera lo que era ser un hombre sujeto, un hombre obediente, lo cual es un privilegio y tenemos que empezar a verlo como un privilegio y como un motivo de oración para nuestra propia vida y para nuestra familia. Danos, Dios, un espíritu de obediencia. Allí, después de la visita al templo, no se relata más de Jesús, pero se puede entender que en su enseñanza para todos nosotros fue: hay que prepararnos en casa para lo grande. Y ojalá yo hubiera querido que esta prédica me la escucharan muchos hijos, muchos niños, y que nosotros la compartamos con ellos de una manera didáctica, pero que sembremos esto que Dios sembró en mi corazón hoy. Hay que prepararnos en casa para lo grande. Ser un buen hijo, obedecer a Dios, honrar a tus padres con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Respetar a las autoridades establecidas por Dios para preservar la paz de los hombres. Es nuestra preparación en casa. No es una preparación que la tenga y que sea el deber del colegio, de la escuela, de la universidad, o el deber de mi vecino, o el deber de nadie más. La preparación de un hombre se forja en casa, con unos padres como María y José, piadosos, preservadores de la bondad, de la pureza, amantes de Dios. Y es allí donde se forja el hombre y su destino y sus sueños. Esto no lo forja el dinero, mis amados. Esto en ningún momento, los tenis Nike, ni la ropa de marca, forja el gran hombre del mañana. Hoy vamos a entender que poder entregarle a nuestros hijos y enseñarles el privilegio que es ser obedientes y que ellos nunca lo miren como un retraso para su vida, sino un camino hacia el éxito, debe de ser el deber de cada uno de nosotros. No se puede empezar creciendo por la cabeza sin antes haber crecido desde los pies, desde abajo para arriba. Uno nunca, cuando va a construir, empieza a construir de arriba para abajo. Siempre le tocará construir de abajo hacia arriba. Hoy hay padres que están llorando por sus hijos, porque sus hijos hoy tal vez hacen parte de las revueltas que hay en la calle, de aquellos jóvenes que hoy están siendo seducidos por la violencia, de aquellos jóvenes que no conocen nada de Dios, y como no conocen nada de Dios, tampoco tienen
cimentado en sus vidas ningún cimiento fuerte en sus vidas de lo que significa la obediencia o el respeto a Dios, y mucho menos el respeto a sus padres, tampoco un respeto hacia las autoridades. Esos son esos muchachos que salen a las calles y piensan que los derechos de ellos se defienden a punta de violencia y rebeldía, que desconocen que los derechos que nosotros tenemos como seres humanos se ganan y que la autoridad que queramos ejercer en nuestra vida siempre será directamente proporcional a la capacidad que tenemos de obedecer. El principio de la caída del ser humano fue la desobediencia, y el principio del rescate a través de un Jesús encarnado fue la obediencia. La obediencia tiene connotaciones fuertes en nuestra vida, y en esos 2 versículos se plasma, y por eso no se habla más de lo que fue la vida de Jesús hasta los 33 años, porque eso implicó todo lo necesario para que él cumpliera con su labor en esta tierra. Se sujetó, obedeció. La obediencia somete nuestras emociones, trabaja nuestro carácter, aporta a nuestra madurez, controla nuestro ímpetu que a veces se desordena. Una persona con un espíritu rebelde se convierte en un peligro para la sociedad, en un peligro para su casa, en un peligro para su propia vida, en un peligro para cualquier institución a la cual quiera pertenecer, financiera o eclesiásticamente. La rebeldía está relacionada con el fracaso. El Señor lo expresa con una imagen muy diciente, que él dice: no seas como el mulo, sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro, porque o si no, no entiendes. La Biblia enfatiza que no podemos decir que obedecemos a Dios, pero que podemos ser rebeldes con las autoridades establecidas por Él. No es que yo amo a Dios, pero soy un rebelde recalcitrante con mis padres. Es mentira. No es que yo amo a Dios, pero irrespeto a mis autoridades espirituales. Mentira. No es que yo amo y obedezco a Dios, pero irrespeto a mis gobernantes. Yo amo y respeto a Dios, pero irrespeto a mi marido. Mentira. ¿A quién debemos sujetarnos? La Biblia es enfática que debemos de ser personas que si que queremos crecer en armonía. Miren, mis amados, que esto es glorioso, porque no es tarde para que nosotros, los que tenemos nietos, les enseñemos, y si tenemos hijos grandes, nos sentemos con ellos y digámosles: mira la profundidad de esto. La vida de Jesús empieza con sujeción, y expliquémosles esto. Sujeto a Dios primero.
En 1 Corintios 15, 28 dice, y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Y en Santiago 4:7 él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo? Nadie que no tenga la capacidad de tener un espíritu obediente, de someterse a Dios, podrá ser una persona con fuerza para resistir el mal. La obediencia, en la obediencia a Dios radica nuestra fuerza. La fuerza que tengamos para enfrentar nuestras luchas internas, para enfrentar nuestras dificultades, nuestras vicisitudes, de ahí, del sometimiento a Dios, en el sometimiento a Dios se da nuestra fuerza, y de la desobediencia a Él será nuestra debilidad y nuestro fracaso. ¿Por qué sujetarnos? En 2 Corintios 10, 5 al 6 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Él está diciendo, la obediencia debe de ser por amor y por respeto, no por obligación, porque de lo contrario, si es con quejas, no es provechoso para nuestra vida. En Romanos 13, 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, quien hoy se está oponiendo al gobierno, quien hoy se opone a que se ejerza una justicia a través de los militares, de la policía, él dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obediencia a nuestros padres es agrado para Dios. Y todo esto que nos dice la Escritura, muchas cosas dice acerca de esto. Todo esto crea un orden en la sociedad para que no sea una sociedad confusa y desordenada. Y es que el significado de salvación es reordenamiento de poder y relaciones. Cuando somos salvos, nuestra vida se ordena en un reordenamiento de jerarquías de autoridad. Reconocemos a Dios como nuestra alta jerarquía y nivel de autoridad. Cuando reconocemos a Dios, estamos reconociendo a nuestros padres y reconocemos que las jerarquías y la autoridad que Dios pone no es para fregarnos la vida, es figura de protección para nosotros. ¿Cuánto no
debemos sujetarnos. Cuando la sujeción llega a incurrir, nos hace incurrir de pronto en un pecado. Yo no me sujeto a alguien que va, así sea mi padre, si va a torcer mi destino, si va a torcer mi camino con algo malo, no estoy obligado a eso. No estoy obligado a respetar o a sujetarme a un pastor que yo sé que es un obrero fraudulento. No estoy obligado. La sujeción tiene su connotación de que no nos haga incurrir en faltas. La sujeción llega a ser un acto de amor que principalmente es para con Dios. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Y para reflexionar el final de esta parte importante de la sujeción, es suficiente en nuestras vidas que todo se haga a la voluntad del Padre para que nuestras vidas puedan dar fruto. Jesús tenía todo para dar desde siempre. En él habitaba la sabiduría, en él habitaba el poder, el conocimiento. Pero la enseñanza que él nos quería dejar era que nosotros sí necesitábamos tiempo. Sí necesitamos no obviar las etapas. Sí necesitamos ser tratados. Jesús se va de la visión al deber. Él tiene la visión de parte del Padre, pero se va de esa visión a cumplir con su deber, con un deber que no podía pasar por alto, de respeto a sus padres terrenales, de honra a ellos. Y así espera que nosotros también lo hagamos y lo enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. En la segunda parte dice que su madre María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y esto llegó profundamente a mi corazón porque María hizo parte del plan de Dios con toda la humildad y con toda la mansedumbre y piedad que caracterizó la vida de María. Desde el momento en que el ángel le dijo qué parte del plan de Dios haría con ella, realmente había cosas que María no podía entender. Y hay cosas que en nuestro llamado nosotros tampoco podremos entender, que unas las entenderemos con el tiempo y comprenderemos muchas cosas de las que Dios ha obrado en nuestra vida al transcurrir el tiempo, y otras no nos serán reveladas. Cosas que serán tal vez incomprensibles, como lo fueron para María en aquel momento. Ella guardó en su corazón, y una muestra de su piedad es que a veces cuando nosotros no entendemos las cosas que nos pasan, caemos en impiedades muy grandes, porque las comentamos, porque las hablamos hasta con ira o con rabia de que no podemos entender por qué me está pasando esta situación. A veces nos llenamos de preguntas y por lo general hacemos esa clase de preguntas al que menos se lo debemos de hacer y llegamos a caer en impiedad. Hay algo que yo aprendí en mi vida espiritual, y es que cosas que yo no puedo entender que pasan en mi vida,
alrededor mío y que a veces me duelen, las quiero llevar al Señor sin preguntarle por qué Él lo está haciendo. Se las quiero llevar y me quiero quedar callada. No quiero entrar en un diálogo con las tinieblas para ser presa de las tinieblas. No quiero entrar en un diálogo de impiedad. Y yo creo que María guardó esas cosas como muestra de su piedad en su corazón. No las entendió, las guardó. Me imagino que en sus oraciones hablaba con el Señor y aparte de preguntarle mucho sobre eso, le entregaba tal vez su dolor y sus momentos difíciles. Jesús, tercera parte, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Se sujetó y creció. Lo primero fue la obediencia y luego él creció en sabiduría, él estaba creciendo de una manera armoniosa y en estatura. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Un desarrollo armónico, porque todo tiene su tiempo. Crecer en estatura y crecer en estatura sin sabiduría es lo que nos lleva al fracaso. Si no se crece en sabiduría, pronto tendremos problemas y problemas muy serios. Nosotros vemos mucha gente crecer en estatura, pero el crecimiento en estatura y sin sabiduría estará generando problemas y de verdad que ver a una persona crecer en estatura y no en sabiduría provoca un desánimo, provoca tristeza. Porque esperamos que la estatura concuerde con su crecimiento interno, pero hoy estamos viviendo que viejos toman decisiones como si fueran niños, que hay niñas viviendo como si fueran viejas. Y esto es un desastre. Crecer en estatura, que significa que es lo visible y lo exitoso ante los ojos del mundo, no nos libra de que nuestra vida sea triste y se convierta en una vida llena de espinas. Porque vemos con tristeza que una persona que crece en estatura, pero que no crece internamente, que no crece en sabiduría, es una persona que no tiene bases y por tanto caen de una manera humillante. Nosotros somos materia y necesitamos crecer en sabiduría, que es la esencia misma de la cual sale la luz en nuestras vidas, que es Dios. Un hombre sin Dios crece desordenadamente, por eso vemos el caos de la sociedad. ¿Qué le hizo falta a la sociedad? No le hizo falta más carreras. No les hizo falta más cohetes para enviar. No les hizo falta más ciencia. Estamos como estamos porque nos hizo falta Dios, porque crecimos en estatura
y la vida pareció exitosa, pero nos faltó crecimiento interno que solo lo da Dios. Crecer en sabiduría como creció Jesús en esta tierra. La Biblia dice que la sabiduría, la fuente de la sabiduría es Dios y sus enseñanzas. Pero hay algo que Dios habló a mi corazón esta mañana y que estaba yo anotando mientras hacía el desayuno. Y Él habló a mi corazón y me dijo, la sabiduría es el conocimiento de Dios que te lleva a amarme y a tenerme un profundo respeto. Crecer sin amor a Dios, sin conocimiento de Dios, es crecer en estatura. Y es una vida sin bases. Es edificar una casa sin ellas. Es edificar una casa sobre la arena. Podemos crecer en conocimiento humano, en finanzas, y llegar a ser unos necios como el rico Epulón, que un día se acostó en su cama y vio cuántos bienes tenía y le dijo, alma, ¿cuántos bienes tienes? ¿Qué haré con ellos? Y el Señor dijo, necio, hoy tu alma es reclamada. ¿Qué tienes para mí? La sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios nos dota a nosotros como individuos de un mayor entendimiento, de una mayor profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan nuestra existencia. La sabiduría en su amplio sentido pertenece solamente a Dios, pero Dios la otorga como una obra de gracia a todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Él. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, recibimos sabiduría, porque estamos entrando por la puerta de reconocer a Dios en nuestra vida, de abandonar nuestra necesidad de negación de Dios para volvernos sabios y reconocer que Dios nos hizo a nosotros y que nosotros no lo hicimos a Él. Para crecer en sabiduría hay que escudriñar, hay que conocer todos los tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo, que están escondidos en su palabra. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría, mis amados, que parte del temor a Dios, que dijo Job cuando dijo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Cuando tenemos la sabiduría se extiende a todos los aspectos de nuestra vida y podemos aprovechar sus elementos para levantar nuestra familia, nuestra vida emocional, financiera, nuestro trabajo, para tomar buenas decisiones. Y esta combinación de conocimiento y aplicación nos conduce indudablemente a la obediencia. La sabiduría es la aplicación del conocimiento que tenemos. Y por último, crecer en gracia.
crecer en gracia para con Dios y en gracia para con nuestro prójimo. Nosotros sabemos que gracia es un favor inmerecido, pero la Biblia y el vocablo en el hebreo de la palabra gracia viene de una palabra que es aset, que se traduce como misericordia, bondad, favor, benevolencia. Y es un vocablo que funciona en dos direcciones y que puede usarse tanto para Dios como para los hombres. La gracia es vertical hacia Dios y horizontal hacia los hombres. La gracia es el poder divino que nos habilita como hombres a fin de que podamos vivir una vida moral. Cuando crecemos en gracia para con Dios, es cuando podemos extenderlo hacia los hombres y se crece en ella en la medida que nosotros permitimos que esa gracia de Dios opere en nosotros, provocando en nosotros ese crecimiento interior que hace que crezcamos armónicamente y que crezcamos en bondad, que crezcamos en misericordia. Por eso esa palabra significa en el hebreo misericordia, bondad, benevolencia. Cristo creció en gracia para con Dios, para con Dios. Hay que permitir que toda esa gracia de Dios llene nuestra vida, llene nuestra existencia, que Él derrame de su sabiduría, de todo lo que es en nuestro corazón y vertical para con nuestro prójimo, para poder servirlo, para poder sentir misericordia por ellos, para poder sentir bondad. Así la vida de Jesús se movió en esta tierra a través de esos aspectos importantes de su crecimiento. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, el cual salva, regenera y santifica. Así que meditemos en esta noche para terminar. ¿De qué manera hemos crecido nosotros? Mientras tengamos vida, mientras nosotros tengamos vida, tendremos la oportunidad de crecer. Yo disiento el dicho popular que dice que palo torcido no lo endereza a nadie, porque la escritura dice que Dios hace reverdecer el árbol seco y que tiene la capacidad de levantar el árbol abatido. Yo no sé en qué punto de nuestra vida estemos nosotros y si hemos crecido mucho en estatura y nuestro éxito se ha relacionado hacia afuera y si tal vez adentro de nosotros no hemos crecido en sabiduría. Tal vez no hayamos crecido en gracia para con Dios y para con nuestro prójimo. Pero hoy es el momento en que nosotros podemos decidir crecer. No importa cuántos días nos queden en esta tierra, podemos crecer, mis amados. Podemos decidir estar sujetos a Dios, obediencia hacia las autoridades establecidas por Dios. Podemos decidir salir de la pesada carga de un espíritu rebelde para acogernos al espíritu de obediencia que puede decir, Abba, Padre. Salir de nuestra ignorancia,
de una mera sabiduría humana para decirle, Señor, yo quiero conocerte a ti porque conociéndote a ti voy a amarte y al amarte voy a respetarte reverentemente. Podemos decidir en esta noche crecer en gracia, permitir que la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas, que es el favor inmerecido, que es el poder del mismo Dios que nos lleva a vivir una vida diferente, sea acatado por nosotros, crezca en nosotros como crece la gracia cuando permitimos que la obra de Dios, generosa y amorosa de Dios, opere en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. No solamente opere un milagro de un carro, de un marido, de una casa, que opere la obra de cambio en mi vida. Cuando decidimos que la gracia de Dios abunde, trayendo a mi corazón una misericordia y una compasión por mi prójimo que yo no tenía, y que me llevará a extender mi sabiduría y me llevará a extender el favor visible de Dios a través de mis manos a otros hombres que son mi prójimo. Obediencia, sujeción a Dios. Sabiduría, conocimiento de Dios que nos lleva a amarlo y a respetarlo. Sabiduría que se extiende a nuestro prójimo y nos enseña a vivir entre ellos siendo luz. Se crece en estatura. Dios lo desea. Él desea que nuestro éxito sea visible. Pero lo que primero Él quiere es que nosotros lo conozcamos a Él, que agrademos su corazón y que haya una verdadera intimidad de nosotros con Él. Crecer en gracia vertical con Dios, permitiendo que su gracia trabaje en nosotros, habilitándonos para tener un amor profundo por Él, por los hombres. Jesús creció, se sujetó a sus padres terrenales, creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Padre, hoy queremos darte la gloria y queremos darte las gracias, Señor, por tu enseñanza, tu vida. Ministra nuestra vida, Señor, de principio a fin. Señor, tal vez no habíamos llegado, o yo tal vez no había llegado al punto de, Señor, pararme y meditar en estos dos versículos tan trascendentales de tu vida en esta tierra, que te permitieron hacer la obra perfecta de gracia sobre nuestra vida. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón si de una u otra manera, Dios mío, nosotros hemos sido rebeldes. Hoy entendemos la importancia en esta tierra, Señor, como nunca antes, de ser personas sujetas y obedientes, de crecer armónicamente en esta tierra, conociéndote a ti, para amarte, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y al amarte, respetarte reverentemente en todo. Gracias por derramar sobre nosotros tu gracia, que nos habilita para vivir una nueva vida, Señor.
y para poder dar a otros lo que tú nos has dado a nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que lo que nos quede de vida en esta tierra podamos crecer como tú creciste en medio nuestro, en obediencia, en sabiduría, en estatura y en gracia para contigo y para con nuestro prójimo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.